Buenas tardes, estudiantes, profesores y familias. Les damos la bienvenida a otro nuevo encuentro, a nuestra clase de química, que es correspondiente a la unidad número 1 de disoluciones, donde nuestro tema de la clase de hoy será el cálculo de la concentración de la cantidad de sustancia y la concentración máxima, que pueden ubicarlo en el epígrafe número 7, correspondiente a las páginas 32 hasta la 37 del texto de química onceno grado. Nuestro objetivo es seguir desarrollando habilidades en el cálculo de química, para los estudiantes y así desarrollar en ellos una concepción científica y desarrollar una actividad politécnica laboral y un amor hacia la asignatura. En esta asignatura ya ustedes vieron los sistemas dispersos, cómo se clasifican los sistemas dispersos en suspensiones, coloides, disoluciones, que las más importantes son las disoluciones, pero quiero agregar que también tenemos las suspensiones, que es un tipo de sistema disperso que trabajamos cotidianamente con él a diario en nuestras casas. Por ejemplo, cuando mezclamos aceite y agua, vinagre y aceite, petróleo y agua, que nunca llegan a unirse. Las más importantes de estos sistemas dispersos son las disoluciones. Por eso es que vamos a dar el concepto de disolución. Observen, disolución está formada por el disolvente y el soluto. Lo pueden encontrar en el libro de texto, en la página 37 a la 40, pero quiero que observen la fórmula que aparece aquí, donde está la masa de disolución, que va a ser igual a la masa de soluto más la masa de disolvente, porque esta fórmula, esta ecuación de definición, ustedes la van a utilizar en el cálculo de la concentración. También vieron los factores que aceleraban el proceso de disolución de un sólido en líquido, como son la trituración del soluto, la agitación mecánica y el aumento de la temperatura, donde si analizamos en el caso de la trituración, aumenta la superficie de contacto, aumenta el grado de división del soluto y por tanto aumenta la velocidad de disolución, ya que aumenta el número de choques efectivos. Así ocurre en la agitación mecánica. Observen ahí como tenemos la varilla dentro del beaker para comenzar la agitación mecánica manual, para que en este caso aumentaría el número de choques efectivos. Y en el caso de la temperatura, observen el burbujeo, cómo aumenta la energía cinética de las partículas. Al aumentar la energía cinética, aumentaría ya el número de choques efectivos y por tanto aumenta el proceso de disolución. Ahora, las disoluciones pueden ser saturadas, no saturadas, concentradas y diluidas. Y estas disoluciones pueden representarse en un sistema de ejes cartesianos, o sea, en un gráfico en una curva de solubilidad, donde aparece el coeficiente de solubilidad, que serían los gramos de soluto que están disueltos o saturan a 100 gramos de agua. Y en las abscisas se representa la temperatura a la cual los gramos de soluto se van a ir disolviendo en cada momento. Observen que aquí los puntos aparecen muy bien representados. El punto que está por debajo de la curva será una disolución no saturada. El que está en la curva, una disolución saturada, y por encima de la curva, una disolución sobresaturada.
teniendo en cuenta que la disolución no saturada son las que admiten más soluto a una temperatura dada. En el caso de la disolución saturada que se encuentra en la curva, los puntos que se encuentran en la curva, será aquella donde hay un equilibrio entre el exceso de soluto disuelto y el soluto sin disolver. En el caso de las disoluciones sobresaturadas que se encuentran por encima de la curva, son aquellas disoluciones que admiten un exceso de soluto mayor que la disolución saturada a una misma temperatura. Ahora bien, observen ahí la diapositiva que representamos a continuación, léanla detenidamente, tienen su tiempo para que la lean, de todas formas yo se la voy leyendo para que vean. Una de las características de las disoluciones es que no presentan una composición cuantitativa fija, y además la composición cuantitativa de las disoluciones indica la cantidad, qué cantidad de soluto se encuentra disuelto en una determinada cantidad de disolvente. Ahora, o de disolución. En ocasiones nosotros necesitamos determinar de forma cuantitativa la concentración en una disolución. Para ello utilizamos la concentración de la cantidad de sustancia y la concentración másica. Observen aquí, en esta diapositiva, vamos a darle un tiempo para que ustedes copien ese concepto, copien el concepto de concentración másica y concentración de la cantidad de sustancia y su fórmula. Observen bien cómo, por ejemplo, la concentración másica va a ser una relación que existe entre la masa del soluto y el volumen. Esta masa se va a expresar en kilogramos y el volumen de disolución en metros cúbicos, pero también se puede expresar en gramos sobre litro, que es la más utilizada. En el caso de la concentración de la cantidad de sustancia, se expresa en cantidad de sustancia sobre volumen de disolución. Esa es la relación, que la cantidad de sustancia se expresa en mol y el volumen en metros cúbicos, pero también se puede presentar en mol sobre litro, que es la más utilizada. Estas son las formas de determinarlo de forma cuantitativa. Por tanto, la composición cuantitativa de las disoluciones se puede determinar mediante esas ecuaciones de definición. O sea, estas fórmulas químicas que tenemos aquí, obsérvenla bien, cópienla, tienen un tiempo para que ustedes la copien, darle 2 minutos para que copien las ecuaciones de definición, estas relaciones, y observen que aquí ya lo tenemos. Concentración de la cantidad de sustancia va a ser igual a la cantidad de sustancia sobre el volumen de disolución, y la concentración másica va a ser la relación que existe entre la masa del soluto y el volumen de disolución. Pero tenemos otra ecuación de definición donde plantea que la cantidad de sustancia es la relación que hay entre la masa de la sustancia y la masa molar. Si nosotros relacionamos estas dos ecuaciones de definición, obtenemos esta, que van a trabajar con ella en su libro de texto de 11º grado. Se lo van a encontrar en las páginas de la 32 a la 37, ecuaciones donde tienen que trabajar con ella, o sea, cálculos químicos donde tienen que trabajar con esta ecuación de definición que está aquí. Podemos entonces pasar a resolver el ejercicio número 1, que le voy a dar un tiempo para que ustedes lo copien y lo vamos a ir leyendo. Determine el volumen de la disolución de cloruro de potasio de concentración de la cantidad de sustancia 1 mol por litro a la menos 1, que se puede preparar con 37,25 gramos de la sal y suficiente agua. En este caso tenemos que aplicar la lengua materna, o sea, tenemos que leer el ejercicio, ver qué nos piden y qué nos dan, qué información nos dan. Por tanto, una vez que nosotros seamos capaces de sacar o extraer los datos de esta información que nos dan, entonces estamos interpretando
Y si analizamos bien el ejercicio, nos piden calcular el volumen de disolución, por tanto será nuestra incógnita. Y los datos que nos brinda es la masa del cloruro de potasio y su concentración de la cantidad de sustancia. Por tanto, si aplicamos la relación de concentración de la cantidad de sustancia, nos queda la siguiente relación: cantidad de sustancia sobre el volumen de disolución. Pero si analizamos, no tenemos aquí el valor del volumen, pero tampoco conocemos la cantidad de sustancia, solamente conocemos la concentración de la cantidad de sustancia, y procedemos entonces a calcular por la ecuación de definición que ya ustedes tienen, ya conocen sobre ella, la cantidad de sustancia, que no es nada más que la relación que hay entre la masa del cloruro de potasio y su masa molar. Esta masa molar la podemos encontrar en el libro de texto, página 255, donde están las masas molares de las sustancias simples y compuestas, y pueden nutrirse de ella para buscar dicha información. Sustituyendo ya el valor de la masa de la sustancia y su masa molar encontrada en la tabla, cancelamos los términos semejantes y nos queda que la cantidad de sustancia del cloruro de potasio es 0,5 mol. Por tanto, ya volvemos a la relación inicial y podemos calcular nuestro volumen. Pero observen bien que aquí ya tenemos que hacer un despeje. El volumen de la disolución se encuentra en el denominador, se encuentra dividido, por tanto, pasa al miembro de la izquierda multiplicando, y la concentración de la cantidad de sustancia pasa dividiendo. Por tanto, nos queda que en este despeje el volumen de disolución es igual a la cantidad de sustancia sobre la concentración de la cantidad de sustancia. Sustituyendo ya, podemos resolver nuestro ejercicio cancelando los términos semejantes y haciendo la división correspondiente, y nos queda que el volumen de disolución que nosotros tenemos es 0,5 litros de cloruro de potasio de disolución. Ahora, ya podemos pasar a la actividad independiente, teniendo en cuenta el conocimiento que ustedes tienen, calcular la masa. En este caso, la actividad independiente, el número 1, dice calcular la masa de hidróxido de sodio necesaria para preparar 0,5 litros de disolución de concentración de la cantidad de sustancia 1 mol litro al menos 1. Observen al final de la diapositiva que aparece la tabla de las masas molares que está en la página 255 para que ustedes puedan buscar dicha información, o sea, la masa molar del hidróxido de sodio. Pueden entonces resolver el ejercicio detenidamente, teniendo en cuenta ya las ecuaciones de definición que ya ustedes conocen, las que trabajamos en el ejercicio anterior, y entonces podemos pasar ya a lo que es la orientación para el estudio individual. En el caso del estudio individual, tenemos un primer punto a resolver, sería la lectura de los contenidos correspondientes al epígrafe indicado, con énfasis en el análisis de cada concepto y su ecuación de definición, con los ejemplos resueltos que aparecen de la página 32 a la 37. Por tanto, ustedes tienen que utilizar la ecuación de definición de concentración de la cantidad de sustancia y de concentración másica para poder darle solución a los ejercicios que ahí aparecen. Y como segundo punto aparece la resolución de los ejercicios 1.32 al 1.39 que se encuentran en la página 36 a la 37.
Bueno, estudiantes, ya hemos hecho una preparación para que ustedes se enfrenten a los problemas de cálculo que van a tener que resolver en la asignatura de química 11º grado, pero queremos resumir en el caso de los sistemas dispersos, analizar bien cómo se clasifican, su clasificación que bien aparece en la diapositiva, en suspensiones, coloides y disoluciones. Observen que las suspensiones aparecen en primer lugar. ¿Por qué en primer lugar? Porque el diámetro de las partículas dispersas va a ser mayor. Se puede observar a simple vista, es heterogénea. Por tanto, se observan dos fases, la fase líquida y la fase sólida. En el caso de los coloides, que es un grado de división intermedio entre las disoluciones y las suspensiones, el diámetro de la partícula dispersa va a ser menor. Y en el caso de las disoluciones ya serían aún más pequeñas. Por tanto, ¿qué pasa? Que tenemos que poner ejemplos de cada uno de estos sistemas dispersos que ustedes lo ven en la vida diaria. En el caso de las suspensiones tenemos agua y arena. En el caso de los coloides tenemos la niebla, la gelatina, la leche, gel. Y en las disoluciones, por ejemplo, lo que ustedes hacen a diario en sus casas, un poco de agua con azúcar, una disolución, eso es una disolución. Pero dentro de todas ellas, las más importantes son las disoluciones, ya que las disoluciones, todas las reacciones químicas que ocurren en la naturaleza ocurren en disolución, no ocurren de forma directa, sino ocurren en disolución. Y para nosotros es muy importante, para nuestro país, ya que la agricultura, nosotros somos un país agrícola que dependemos de la agricultura y por tanto los fertilizantes que se le suministran a los cultivos preferentemente ocurre en disolución, donde las raíces, por ejemplo, pueden absorber los nutrientes necesarios que necesitan. Bueno, estudiantes, una vez orientada el estudio individual, podemos esperar que ustedes no tengan problemas en resolver los ejercicios propuestos, aunque podemos ver aquí en el libro de texto los ejercicios que ustedes van a resolver y ya están resueltos, pero ustedes van a resolver por sí solos para desarrollar habilidades en el cálculo químico. Tenemos el ejercicio, el ejemplo número 1, donde tienen que determinar la concentración de la cantidad de sustancia de una disolución de nitrato de sodio. Recordar que tienen que buscar las masas molares en la página 255, aunque aquí ya aparece el valor de la masa molar del nitrato de sodio. En el ejemplo 2 le piden calcular cuántos gramos de cloruro de bario son necesarios para preparar 0,4 litros de disolución de cloruro de bario de concentración 0,2 mol por litro a la menos 1, aplicando también la ecuación de definición que ustedes tienen y los conceptos previamente conocidos, pueden resolver este ejercicio. En el ejemplo 3, deben de calcular el volumen de disolución de hidróxido de potasio de concentración 0,4 mol por litro a la menos 1, que se puede preparar con 28 gramos de hidróxido de potasio. Muy sencillo también para resolver, que ya en realidad está resuelto. Y en el ejemplo 4, calcular la concentración másica de el ácido sulfúrico cuando se disuelven 19,6 gramos de este ácido para obtener 0,5 litros de disolución.
Y en el caso de los ejercicios que van a resolver de forma individual, para su estudio individual, que sería del 1.32 al 1.39, tienen que aplicar las ecuaciones de definición ya antes conocidas y observen que son ejercicios muy fáciles. Espero que no tengan problemas a la hora de resolver este ejercicio. Pero antes de terminar nuestra clase, no podemos dejar pasar por alto una fecha significativa para nuestro país, que es el 168 aniversario de natalicio de nuestro héroe nacional José Martí. Ustedes saben que es el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada planteado por nuestro líder indiscutible Fidel Castro. Y mantener las reglas higiénicas sanitarias que nos exige esta enfermedad COVID-19, que sabemos que tenemos que cuidarnos porque mata, de verdad que mata a las personas. Y tenemos que cumplir con la regla de distanciamiento social, usar el nasobuco en caso de que tengamos que salir a la calle, aunque realmente tenemos que mantenernos en nuestras casas para evitar la propagación de esta pandemia. Bueno, y hasta nuestro próximo encuentro, donde vamos a tratar de solucionar algunos problemas, porque vamos a continuar con el cálculo químico con otras ecuaciones de definición tratándose de las disoluciones.